Es académico en Centrum de la Universidad Católica. Durante las últimas semanas lo hemos visto pronunciarse sobre todo sobre la volatilidad del dólar y expresar confianza en que el Banco Central podría intervenir para evitar que la divisa norteamericana se dispare. Ahora que el dólar está nuevamente por encima de los 4 soles, queremos conocer cómo ven las perspectivas de la economía peruana. Muy buenos días, señor Kurt Burneo. Buenos días, don Fernando, y saludos a todos. ¿Cuál es su opinión sobre las perspectivas de nuestra economía si es que logramos atravesar esta época convulsa, donde estamos viendo que en varios sitios de nuestro país la actividad minera viene siendo perturbada? Bueno, Fernando, lo que pasa es que ahí tendríamos que identificar cuáles son los factores que determinan al dólar, el precio del dólar. Hay factores externos, por ejemplo, de decisiones del Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, la FED, que en el momento en que empiezan a surgir presiones inflacionarias en dicho país, los mercados están adelantando que van a subirse las tasas de interés por el lado de la FED. Eso obviamente puede generar una salida fuerte de capitales de un país como el Perú, país emergente, y esos capitales saldrían del país atraídos, digamos, por la mayor rentabilidad en la plaza norteamericana. Por eso que el Banco Central, por ejemplo, ha elevado la tasa de interés de referencia para de esta manera, por ejemplo, mediatizar o moderar la salida de capitales, que cierto dicho sea de paso, la salida de capitales implica una menor oferta de dólares en la economía y consiguientemente tendencias al alza del tipo de cambio, que como todos sabemos, una depreciación del sol origina o tiene presencias inflacionarias, porque la canasta de consumo tiene bienes importados que empiezan a valer más en soles. Hay insumos importados para la fabricación de una serie de bienes de primera necesidad. En el caso de la industria molinería, la que fabrica pan, galletas, fideos, esto obviamente están asumiendo un precio, en este caso el trigo, más alto, que sumado a la subida del tipo de cambio, pues evidentemente genera una presión de costos importante, y esos costos los fabricantes tratan de pasárselo, si me permiten el término, a los precios finales, o sea, los que pagamos los consumidores. Estas razones tienen que ver con externo, pero también interno, que obviamente el tema del conflicto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo es un conflicto aparte inútil, esto que hace mucho daño, porque genera incertidumbre respecto a la capacidad de la administración actual de formular políticas públicas. Sí, yo quería justamente en ese sentido, para poder combinar bien el análisis entre lo económico y lo político, yéndonos a los factores internos, que podría ser la posibilidad de que si nos ponemos de acuerdo y nos ponemos, digamos, los pantalones o las faldas de la madurez, pues podríamos enfrentar. El tema del conflicto Congreso-Ejecutivo es una cosa, pero también hay un conflicto dentro del propio gobierno, es decir, los disparos que han sucedido en los últimos días han venido del propio gobierno. ¿Cómo aislamos este factor interno lo minimizamos para tener viabilidad? Porque la proyección de inversión para el próximo año es 0, según tengo entendido. Sí, es una proyección del Banco Central de Reserva que tiene todos los activos, digamos, de realidad. Porque lo que está pasando ahora, digamos, dentro de lo que vendría a ser la convulsión política, que es un día y al otro después, evidentemente genera incertidumbre. Y frente a esa incertidumbre, lo que hacen los inversores es mirar otras plazas alternativas para los efectos de lo que es la inversión. O sea, tiene que reconocerse en principio, no solamente al interior del Poder Ejecutivo, que sin duda ha tenido varios equívocos, sino también la relación con el Congreso, mirar la mejor forma, digamos, de por lo menos ponerse de acuerdo en lo básico. Y ponerse de acuerdo en lo básico gira sobre un plan económico, un plan de gobierno, presentado, vamos a decirlo así, inicialmente con la presentación de la primer ministra. Pero si no hay certeza respecto a lo que vendría a ser la política económica, la política de salubridad, la política de transportes, etcétera, evidentemente las especulaciones son muchas. La incertidumbre es mayor y eso consecuentemente pasa o va a implicar, digamos, una tendencia al alza del tipo de cambio con todos los efectos nocivos que conocemos, ¿no? De acuerdo. Permítame, por favor, que le pida que nos acompañen unos instantes para escuchar los titulares de media hora, después de lo cual habrá preguntas que le va a formular Carlos Villarreal. En las claves del día.
Volvemos a ampliación de noticias, 9:35 de la mañana, con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el economista Kurt Burneo, exdirector del Banco Central de Reserva y profesor investigador en Centrum Católica. Doctor Burneo, en el marco de las relaciones justamente ejecutivo-legislativo, el gobierno ha solicitado hace poco que se le otorgue facultades para legislar en materia económica, tributaria, fiscal. ¿Usted cree que tiene asidero, hay base para la solicitud de estas facultades? ¿El Congreso debería entregarle estas facultades al Poder Ejecutivo? Lo que pasa, Carlos, es que en teoría esto siempre va a ser un buen momento incrementar la recaudación tributaria, porque está claro que con una presión tributaria del 14%, el gobierno no puede, vamos a decir, suministrar en cantidad y calidad los servicios que demandan los ciudadanos. Comencemos con temas de seguridad, por ejemplo. Ahora primero te matan, después para quitarte un celular. Estamos llevando extremos. Pero el tema importante es el contexto en el cual se dan las cosas. O sea, si ahorita hay todavía incertidumbre respecto al otorgamiento de la confianza al gabinete de la señora Vázquez, entonces a continuación un pedido de delegación de facultades en verdad se aleja la posibilidad de que pueda ser concedida, sencillamente porque la incertidumbre también ha alcanzado al Congreso. Entonces, en ese orden de ideas, el Congreso se va a sentir mucho más seguro que ellos mismos legislar y debatiendo, digamos, sobre temas relacionados al impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, que dejarlo en manos del Ejecutivo. ¿Y por qué creo yo que hay esa reticencia del Congreso? Porque se ha perdido la confianza del Poder Ejecutivo. O sea, claro, de la boca para afuera, el Parlamento probablemente, digamos, con un tema aritmético de votos, puedan obtener, digamos, la confianza. Pero en la realidad, lo que está pasando bajo el subsuelo es definitivamente una sensación de incertidumbre y desconfianza llevada a extremos. Y eso podría ser, por ejemplo, de que se ponga en cuestión las posibilidades de que haya la investidura y mucho todavía, con mucho más fuerza, el que se le niegue la posibilidad de que pueda legislar el Ejecutivo en materia tributaria y en materia de reactivación económica. O sea, eso está tan movido, es tan volátil, que bajo circunstancias normales, un gobierno entrante siempre le pedía al Congreso delegación de facultades en materias específicas, dentro de ello la tributaria. Pero dado este contexto particular, dudo bastante que el Congreso le pueda dar la delegación de facultades. ¿El momento menos oportuno para solicitarlo? No solamente por la parte política, Carlos, sino por la parte económica. Ya. O sea, era perfectamente posible, por ejemplo, de que establezcas o restablezcas un impuesto a las sobreganancias mineras, tal como se hizo, digamos, en el año 2011, donde yo tuve participación en ello. Eso es aprovechando los precios espectacularmente altos del cobre, por ejemplo. Pero conforme pasan los días, obviamente, digamos, la posibilidad de establecer ese impuesto a las sobreganancias se va alejando un poco más por el tema de base política, cuando es perfectamente posible que si los mineros no han tenido nada que ver en los precios bastante altos del cobre, entonces obviamente hay una sobreganancia y hay toda la evidencia empírica del mundo para poder establecer un impuesto a las sobreganancias mineras como se hizo en el 2011. Pero no se hace sencillamente porque hay este problema de incertidumbre, de inseguridad, que ya no tiene que ver no solamente con la parte política, sino también con la parte económica, desafortunadamente. Doctor Burneo, se habla poco del empleo. Es como si estuviéramos resignados a que más de 70% de los trabajadores del Perú vivieran en la informalidad. ¿Qué políticas le parece a usted razonable proponer para al mismo tiempo que se estabilizan nuestras finanzas, se puede promover la formalización del empleo y la creación de puestos de trabajo? Fernando, lo que sucede es que la demanda de empleo proviene de la actividad económica, de las empresas principalmente. Entonces, si entendemos eso, va a depender de la dinámica de las empresas para poder pensar, digamos, en recuperación de los 2.3 millones de nuevos desempleados que se generó con la recesión del año pasado. Entonces, aquí el tema es fundamentalmente de confianza y alentar, por ejemplo, lo que es la inversión. Yo propongo dos cosas que pueden ser muy simples, pero yo creo que son ideas potentes. Una, por ejemplo, está relacionado a lo que es este impuesto a las ganancias mineras, que tiene todo el sentido de ser cobrado. Y la otra cosa importante, digamos, es, por ejemplo, el programa de Reactiva Perú, que fue un programa de garantías estatales donde en la práctica significó bajar la tasa de interés en términos importantes en cuanto a lo que es el sistema financiero.
Pero yo creo que a diferencia de las dos primeras experiencias relativas a Perú, una tercera debería implicar no solamente la capacidad para evaluar al sujeto de crédito, no solamente evaluar la capacidad de repago, sino también evaluar la capacidad de aumento en la demanda de empleo, como otra condicionante, digamos, a la hora de administrar este programa. Es posible hacerlo, sí, y eso me lleva a lo otro. No necesariamente el incremento del producto lleva importantes incrementos en la demanda de empleo, porque depende de qué sectores son los que están atrás de la reactivación. Si vamos a hablar de los sectores intensivos en capital, como el caso de ¿cuáles son los minería, como el caso principales, pesca, digamos, que habría que cuidar y restablecer confianza? Porque usted, en las intervenciones que ha hecho, justamente en lo que incide es el tema de confianza. Hoy no hay confianza. Justamente, por eso, para asegurarnos, vamos a decirlo así, que el crecimiento de la actividad económica tenga un mayor impacto en el empleo, lo que debería de hacerse, además, el Estado de desarrollar políticas económicas claramente favorables o promotoras de lo que son los sectores intensivos en mano de obra. Pienso en manufactura, pienso en servicios, pienso en construcción. No se puede hablar en general o suponer que el libre juego de la oferta y la demanda va a implicar una dinámica del producto que sea intensiva en empleo. Eso no existe. O sea, tiene que haber políticas, vamos a decir, premeditadas en términos de promover esos sectores que son intensivos de la mano de obra, porque estamos pensando, por ejemplo, en que de los salarios y del empleo depende de lo que los economistas llamamos la masa salarial. Si la masa salarial no crece, el consumo privado tampoco. El consumo privado explica el 66% de todo el gasto, la demanda en la economía. Eso quiere decir que una tarea inmediata es cómo hacemos para que el crecimiento del producto impacte en términos más importantes sobre lo que es el empleo. Y ahí, como vuelvo a decir una vez más, políticas de promoción premeditadas sobre lo que son los sectores intensivos en mano de obra es algo que me parece que es fundamental. Yo recuerdo, doctor Burneo, que hace más o menos un mes usted creía que una buena política del Banco Central podía permitir que el dólar bajara a niveles de 3.75. ¿Sigue creyendo eso? Yo creo que sí. O sea, si tenemos un Banco Central que sea más dinámico respecto a esta coyuntura al alza del tipo de cambio que golpea los precios, o por lo tanto golpea la inflación, y esa sí es responsabilidad del Banco Central, yo creo que hay márgenes todavía para hacerlo. Pero ¿En qué sentido, perdón, debería ser más dinámico? O sea, comprar más o... No solamente, en ese caso, vender más dólares para bajar la presión al alza del tipo de cambio, sino también hay otros instrumentos que tiene el Banco Central. Por ejemplo, el tema de certificados indizados en soles al tipo de cambio, que es como si fuesen dólares, que también puede ser una alternativa a la venta de dólares en específico para bajar la presión de los precios del dólar, digamos, al alza. Y el otro tema importante es que el Banco Central también puede desarrollar swaps cambiarios, que también es una alternativa para morigerar los efectos del alza del tipo de cambio. O sea, no para controlarlo, sino quizás para que la tendencia sea mucho más moderada. Pero eso nos lleva al tema principal. El tema principal es, si no finalmente se establece un escenario de calma política, sobre todo en relación entre los poderes del Estado, sobre todo en el caso del Legislativo y el Ejecutivo, el Banco Central puede hacer todo lo posible, pero el efecto generado por la inestabilidad política me parece que es difícil de ser revertido, vamos a decirlo de esa manera. Lo paradójico es que esta suerte de necesidad de conversación, ¿no es cierto?, de diálogo, sin demasiado, vamos a decir, efectos de ataque y contraataque entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, sentarse en una mesa, por ejemplo, y entender que una mejor relación entre ellos tiene implicancias directas sobre el tipo de cambio, sobre la estabilidad económica en general, me parece que es fundamental. Todavía vivimos un esquema en el cual amenaza contra amenaza, y la verdad, eso genera mucha incertidumbre que ya está pegando sobre el lado de la confianza de los inversores. Muchas gracias, doctor Kurt Burneo, por sus explicaciones, y ojalá que este criterio de amenaza contra amenaza ceda lugar a la búsqueda de consensos con una agenda nacional orientada al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días.